Bienvenido a la 10ª presentación de la serie Desbloqueando el control mental. Si no vieron el primer tema, Introducción al Matrix, sería mejor que cierren este video y vean ese primero. De otra manera va a ser difícil entender lo que estamos hablando porque muchas frases, terminologías y paralelismos están sacados del primer video. Además va a costar un poco aceptar ciertas declaraciones que hago que van a sonar muy chocantes. Con todo lo que vimos hasta ahora, creo que vamos viendo definitivamente que hay un plan maléfico detrás de todo lo que pensábamos que era normal y común. Como ya habrán notado, todo lo que les presento no es mi opinión, ni mi punto de vista, sino son hechos reales, noticias, estudios científicos, datos históricos, etc., con el objetivo de desbloquear el control mental en la que nos quieren mantener atrapados. Primero que nada, antes de iniciar este tema, quiero dar un aviso importante. En esta presentación no hay ninguna clase de consejo médico. Usted está libre de hacer o no hacer lo que quiera. Yo únicamente les voy a presentar artículos de noticias, estudios ya publicados por otras personas. Todo lo que va a ser expuesto en este tema es simplemente información que ya existe. Si usted tiene alguna duda, por favor, consulte con un experto. Habiendo dejado eso en claro, sigamos con la segunda parte del tema sobre la salud. En el tema anterior habíamos visto cómo lo que comemos tiene un impacto importante en nuestra salud física. Pero sigamos viendo cómo hay otros factores que también afectan a nuestra salud y lamentablemente no ocurren por pura casualidad. Como dije antes, hay un enemigo de las almas que quiere dañar nuestras mentes y destruirnos. Entonces pasemos a la sección 2, el aire. Primeramente, sabemos que existe lo que se conoce como la contaminación del aire, la cual se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con las partículas de la atmósfera, perjudicando de forma seria y dañina a la salud del hombre y de los animales y de las plantas. Aunque hay ciertas ciudades en que la contaminación es muy elevada, como Nueva Delhi, India, Pekín, China, México DF, Nueva York, Los Ángeles, entre otros, hay cierto nivel de contaminación en miles de ciudades alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud informa que en el 2012 unos 7 millones de personas murieron. 1 de cada 8 del total de muertes en el mundo como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. Esta conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores y confirma que la contaminación atmosférica constituye en la actualidad por sí sola el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. Entonces, vemos que el aire está siendo contaminado cada vez más, ya sea por grandes compañías, por vehículos, etc. Y es una de las causas de muerte más importantes en el mundo. Pero alguien podría pensar, bueno, pero esas cosas pasan, es normal en el mundo de hoy. Entonces, esta información no respondería satisfactoriamente a la pregunta que hice hace un rato. ¿Será posible que la sociedad moderna en la que vivimos está estructurada para enfermarnos, controlarlos y matarnos? Pero sigamos viendo un poco más. La contaminación del aire no solo ocurre en el exterior, contaminación ambiental, sino que también en ambientes interiores, como en una casa, escuela, oficina o dentro de un vehículo, producto de actividades como la combustión de gas en las hornillas de la estufa, la acción de la escoba, la aplicación de aromatizantes o limpiadores de piso, el pelo de mascotas, las fibras de ropa, alfombras o cortinas, encender cerillos o fumar, entre otras. La Agencia de Protección Ambiental ha señalado que en algunas ciudades estadounidenses la contaminación puede alcanzar niveles entre el 2 y 5 veces mayores en interiores que al aire libre. Y se estima que los chicos pasan
entre un 80 y un 90% del tiempo en entornos interiores. No es muy seguido que pensamos en estas cosas, pero la triste realidad es que el mundo de hoy contamina la fuente más importante de la vida para el ser humano. Póngase a pensar, por lo general comemos 3 veces al día y tomamos agua cada 1 o 2 horas, pero respiramos cada segundo, introduciendo aire a nuestros pulmones decenas de veces por minuto. Pero antes de pasar a la próxima sección, hay un punto más que tenemos que tocar, y aunque es controversial, no puedo dejarlo de mencionarlo. Se lo conoce como las estelas químicas o chemtrails en inglés. Estas son supuestas sustancias químicas que sueltan determinados aviones durante su vuelo, que poco a poco van formando unas nubes literalmente tóxicas. Los aviones normalmente dejan una estela de condensación que en pocos minutos ha desaparecido completamente de la faz del cielo. El rastro que dejan los chemtrails, sin embargo, pueden durar horas mientras su apariencia se va transformando en una nube. Siempre trabajan en grupo, haciendo trayectorias en el cielo que acaban por dibujar líneas paralelas y que se cruzan. En los lugares donde frecuentan los chemtrails se ha demostrado que los niveles de metales pesados, tales como el aluminio, el bario, son muy altos, causando así toda clase de enfermedades e inclusive la muerte. Actualmente la comunidad científica habla de la posibilidad de usar productos químicos como el aluminio y dispersarlo en la atmósfera con el fin de crear una supuesta capa que atenúe los efectos del calentamiento climático. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático deberá buscar y dar a conocer las fuentes de contaminación del aire producidas por las estelas químicas emitidas por aeronaves, precisar cómo se generan, qué material esparcen y si son nocivas para la salud en el medio ambiente, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Existen muchos grupos y organizaciones compuestos por expertos y científicos que están en contra de estas estelas químicas, haciendo manifestaciones y protestas. Inclusive se ha sacado un documental muy bueno que se llama What in the World Are They Spraying? O ¿Qué están rociando? Y también sacaron el segundo documental llamado Why in the World Are They Spraying? O ¿Por qué están rociando? El tema es muy intenso y cada vez hay más preocupación por este fenómeno. Si están interesados pueden averiguar más en internet. Pero pasemos a la sección número 3, que es el agua. El elemento más importante después del aire para la vida, ya sea humana, animal o vegetal, es el agua. El 90% del agua es rápidamente absorbido por el intestino delgado y de ahí pasa directamente al torrente sanguíneo. Entonces, siendo que el agua es tan imprescindible para la salud, es lógico descubrir que también el agua ha sido alterada para mantenernos controlados, enfermos y muertos. Y otra vez repito, esta declaración puede sonar muy extrema, pero déjenme exponer algunos datos interesantes y sean ustedes mismos los jueces, porque una cosa es la contaminación a raíz de una sociedad en desarrollo y otra cosa muy diferente es la contaminación deliberada del agua por los gobiernos. Así que prestemos atención a los siguientes datos. Como mencioné, la contaminación del agua, al igual que la del aire, a raíz de una civilización en desarrollo, es muy difícil de controlar, aunque existen regulaciones. Muchas veces esas regulaciones se violan o suelen ocurrir accidentes de fugas, ya sea por fallos técnicos o por efecto de la naturaleza como terremotos, etc. Hablemos de accidentes. Por ejemplo, siempre aparecen en las noticias protestas de diferentes grupos activistas en favor del medio ambiente, en contra de grandes compañías que tiran sus residuos en los ríos o mares, o tal vez
el reclamo de la concientización a las comunidades por la negligencia con respecto a la basura y a la limpieza de las ciudades. Hablemos ahora de la naturaleza. Por otro lado, también existe, como dije, los accidentes, ya sean técnicos o naturales. Por ejemplo, todos hemos escuchado sobre los diferentes derrames de petróleo, ya sea en océanos y mares o en agua dulce, donde millones de litros de petróleo crudo han contaminado el agua por kilómetros, afectando seriamente el ecosistema. También la naturaleza ha sido causante de otros casos, como el terremoto en Japón del 2011, haciendo estragos en la planta nuclear de Fukushima, haciendo que residuos nucleares se derramen en el mar junto con escombro nuclear, contaminando así las aguas. Inclusive se ha reportado que ha alcanzado la costa oeste de los Estados Unidos. Ahora hablemos, por ejemplo, del ser humano. Nosotros, los civiles, también tenemos parte en la contaminación de las aguas, y lamentablemente no hay mucho que podamos hacer al respecto. Por ejemplo, BBC Mundo publicó un artículo titulado Medicamentos, los nuevos contaminantes de las aguas, donde el artículo reporta que en el agua está siendo contaminada por los medicamentos que consumen las personas diariamente. Por un lado, el cuerpo desecha a través de la orina un porcentaje muy alto de las medicinas que consumen. Además, muchas personas tienden a deshacerse de los medicamentos en el lavamanos o en la pileta de la cocina, incluyendo también el champú y productos de maquillaje, haciendo que todo ese desecho viaje por el desagüe y termine en las aguas hervidas. Ahora piensen que todo ese desecho tóxico, ya sea por accidente o por naturaleza o por los medicamentos y otros artículos, finalmente son consumidos por los peces, haciendo así también muy peligroso el consumo de los tales. Pero el enfoque es en lo que nosotros consumimos, y eso nos hace pensar inevitablemente en cuán eficaz es el tratamiento del agua potable en nuestras comunidades. ¿Sabemos exactamente cuán limpia vuelve el agua a nuestras casas? Realmente no puedo hablar mucho de qué tan confiable es el agua potable, porque cada ciudad, por lo general, tiene su propio tratamiento de agua, y yo nunca he hecho un estudio del agua potable. Pero hay algo que sí puedo decir, que desde el tratamiento del agua de su ciudad hasta la llave del agua en su casa, hay kilómetros de tubería por medio, y quién sabe en qué condiciones están las tales. Pero un artículo reciente en el diario Chicago Tribune reporta que se descubrió un alto nivel de plomo por las tuberías en el agua potable de Chicago, y no se ha hecho mucho esfuerzo por alertar a los ciudadanos. El artículo menciona que Chicago no es la única ciudad con ese incidente, ya que en otros estados el alto nivel de plomo en el agua es también un problema. Y me pareció muy interesante que el mismo artículo dice: la exposición a incluso pequeñas cantidades de plomo puede dañar permanentemente el cerebro en desarrollo de los niños, disminución del cociente intelectual y aumentando el riesgo de problemas de aprendizaje, agresión y conducta criminal más adelante en la vida. ¿Notaron que empezamos a ver cómo todo esto se conecta con el control mental de la población? Dice que el plomo daña el cociente intelectual y causa problemas de aprendizaje, especialmente en los chicos. O sea, en otras palabras, nos hace más tontos y sumisos. Lo que me lleva al último punto con el tema del agua, y es la deliberada contaminación del agua potable por el gobierno. Y aunque se asegura que es totalmente seguro, hay estudios, artículos que declaran lo contrario. Se lo conoce como la fluoración o fluorización del agua potable, donde los gobiernos
ponen este elemento químico en el agua con el único objetivo de ayudar a los ciudadanos a prevenir caries dentales. Pero la controversia con respecto a este asunto cada vez es más grande por los estudios que siguen saliendo donde muestran que el flúor en el agua realmente es perjudicial. Es más, en muchos países esta práctica se ha prohibido, como en ciudades de Finlandia, Alemania, Japón, Holanda, Suecia y Suiza, entre otros. Las razones son obvias. Vamos a algunas páginas de salud y de noticias donde reportan los peligros del flúor en el agua. Los inconvenientes del flúor para la salud. En muchos prospectos de muchos fabricantes de dentríficos se puede leer lo siguiente: el flúor permite remineralizar el esmalte y forzarlo para limitar los ataques ácidos y el desarrollo de caries. Sin embargo, la OMS responde que el flúor sería no solo casi inútil contra las caries, sino perjudicial para la salud. Contenido en ciertos tranquilizantes, el flúor presenta además un potencial para adormecer y disminuir la voluntad, así como efectos que frenan el crecimiento intelectual de los niños. El periódico mexicano La Jornada publicó el artículo "En 20 estados se consume como potable el agua contaminada", advierten expertos. Se citó también una investigación de la revista médica Fluoride que documentó con estudios de campo que el consumo de flúor en altas concentraciones puede reducir hasta 30% el coeficiente mental de los niños. Y como estos hay muchos artículos similares. Pero notemos cómo esto se relaciona con el control mental de las masas. Pongamos esto en una balanza. Por un lado, el flúor en el agua supuestamente ayuda a reducir la carie dental. Y por el otro lado, el flúor en el agua causa toda clase de enfermedades y tumores. Y si notaron, uno de los efectos del flúor es el embrutecimiento de las personas, para decirlo en palabras más simples, especialmente en los chicos. El Dr. Mercola publicó el siguiente artículo. Un estudio de Harvard confirma que el fluoruro reduce el coeficiente intelectual de los niños. Un metaanálisis recientemente publicado por la Universidad de Harvard, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, ha concluido que los niños que viven en áreas con agua altamente fluorada tienen significantemente menores puntuaciones de coeficiente intelectual que los que viven en zonas con bajo contenido de fluoruro. El diario de la Asociación Médica Americana afirmó en su publicación del 18 de septiembre del 43 que los fluoruros son generales venenos protoplasmáticos que cambian la permeabilidad de la membrana celular por ciertas enzimas. Y un editorial publicado en la revista de Asociación Dental Americana del 1 de octubre del 44 manifestó: el agua potable que contiene solo el 1.2 ppm de fluoruro causará trastornos en el desarrollo. Vean lo que la misma Organización Mundial de la Salud Panamericana junto con la Organización Mundial de la Salud escribieron en el artículo Flúor en el agua de consumo. El flúor tiene efectos tanto beneficiosos como perjudiciales para la salud humana, con un rango estrecho entre las ingestiones asociadas con sus efectos beneficiosos para la salud y los efectos adversos. La ingesta de flúor en el agua y/o productos alimenticios es el principal factor causal de la incidencia de fluorosis esquelético endémica. Hay mucha más información en estos artículos y muchos otros, pero ya a simple vista nos podemos dar cuenta que el aire y el agua son sumamente importantes para nuestra salud. Además, la fluoración del agua en realidad nos embrutece y nos enferma. Ahora, imagínense respirar aire contaminado
ya sea en el interior o en el exterior, más agua contaminada por derrames tóxicos, ya sea accidentes técnicos o naturales, más la mezcla de diferentes medicamentos y productos echados en el desagüe, más la contaminación del plomo, óxido y otros elementos en las tuberías, más el flúor agregado en el agua potable, cortesía del gobierno local, nos obligan a hacernos la pregunta: ¿es realmente potable el agua de grifo? ¿Será que el plan final es embrutecernos, controlarnos, enfermarnos y matarnos a través de algo tan esencial e indispensable como el aire y el agua? Para terminar esta presentación, quiero que quede bien claro algo. Esto no es un mensaje para asustar, ni me considero ni quisiera ser clasificado como alarmista o sensacionalista. Por favor, entiendan que yo solo traigo información. Casi nada de lo que digo es mi opinión, ni rumores. Todo lo que comparto con ustedes es información verificable. Mi único objetivo con estos temas es informar a la gente lo que muchas veces se ignora en los medios de comunicación, pero que son importantes para cualquier ser humano que le importe su bienestar y el de su familia. En realidad la Biblia nos enseña este concepto. En una carta a sus hermanos en la fe, Juan, el discípulo, expresó este mismo sentimiento. Juan, en su tercera carta, capítulo 1 y versículo 2, dice: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Es parte de la enseñanza bíblica promover una buena salud, pero no simplemente para que gocemos de un bienestar físico, sino que en realidad hay un concepto más profundo que eso. Veamos cuál es esa enseñanza. En Efesios 2, 21 y 22 dice: en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite el Espíritu de Dios. El Sagrado Texto enseña que en realidad nosotros somos un edificio, un templo, que tiene que estar en condiciones aptas para que Dios viva en nosotros, en su Espíritu. Eso es un pensamiento muy solemne. El apóstol Pablo en otra de sus cartas repite la misma enseñanza. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Y en 1 Corintios 3:16 y 17 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. La enseñanza no puede ser más clara. Aunque sea un poco incómodo, está claro que somos morada del Espíritu de Dios y se nos pide que mantengamos nuestros cuerpos sanos y que no destruyamos nuestros cuerpos voluntariamente a sabiendas. Y el resultado será una verdadera bendición para nuestra salud física, mental y espiritual, por ende, gozar una salud eterna. No se pierdan la próxima presentación, donde seguiremos investigando el tema de la salud y vamos a descubrir cosas extremadamente sorprendentes, porque si hasta acá esta información te sorprendió, lo que viene te va a dejar anonadado. Gracias una vez más por escucharme y espero que todos estos temas te sean de bendición. El Mesías dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shalom.